Después de todos los movimientos políticos de estos últimos días y sobre todo de este último día, tenemos ya definidos los dos nombres de las dos mujeres que irán en la boleta de la elección del 2024. ¿Cómo llegamos aquí y qué viene? ¿Qué consecuencias tendrá estos movimientos políticos que vimos esta semana y cuáles son los retos que enfrentarán las candidatas? Para cómo está el panorama, todo indica que va a ser una elección probablemente de 3 fuerzas políticas. ¿Qué representa esto en números? Aquí te traemos todo el desglose. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola, ¿cómo están todos? Hola Marisa, feliz de estar este miércoles casi 9 de la noche, miércoles 6 de septiembre, en este capítulo que estamos grabando de manera especial, cada quien de nuestras casas, yo en Monterrey, Marisa en Veracruz, pero es un día importantísimo para la política nacional, un día de definición, y vamos a arrancar de lleno a platicar y analizar las últimas noticias de estos días. Marisa, ¿cómo estás? Valeria, feliz de volverte a saludar, feliz de estar en este segundo capítulo, también muy agradecida con los comentarios que hemos recibido del capítulo 0 y del primer capítulo y emocionadísima con todo lo que está pasando y con todo lo que se está moviendo en la agenda. Creo, y no quiero exagerar, que va a ser una de las elecciones más interesantes que nos va a tocar ver, o por lo menos a mí, en lo que va de mi vida. Yo también quiero agradecer los comentarios. Uno de los que más me llamó la atención, y es cuando estás en el mismo canal, parece que se conocieron toda la vida. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están coordinadas? Y bueno, estamos haciendo la tarea para cada capítulo traerte toda la información, pero con nuestro análisis, con la idea de que tú hagas tu propio análisis. Y cómo es el objetivo de este programa, cambiemos la narrativa, una narrativa que nos ayuda a tener el país que queremos. Así es que arrancamos, Marisa, con la noticia de hoy. Acuérdense que en cada programa son 3 temas, vamos a ir desmenuzando cada uno de los 3. Adelante. Pues el capítulo de hoy ya lo teníamos Valeria y yo pensado para definir o hablar o analizar de quién era la corcholata ganadora, pero les voy a ser sincero, por más que todo perfilaba que iba a ser Claudia, porque de hecho en las notas lo teníamos como fue o no fue Claudia, ya nada más para definir si sí quedó o no, nunca pensamos que se fuera a dar esta definición de la candidata con todo el movimiento que hubo previo, porque así como el movimiento de la oposición terminó manchado por intereses partidistas, lo que se intentó ser un movimiento o una decisión ciudadana, lo mismito está pasando con Morena. Terminó manchado de irregularidades que, a ver, Marcelo Ebrard a estas alturas ya se bajó de la contienda por parte de Morena, no se deslinda que vaya a buscar la candidatura presidencial, se está confirmando lo que hemos platicado de que Movimiento Ciudadano será una probable tercera vía, pero hasta este momento no presenta pruebas de los fraudes que acusa en el proceso interno de Morena. Entonces, lo que vimos hoy, únicamente para recapitular, se esperaba que a las 5 de la tarde del miércoles 6 de septiembre el comité organizador de Morena saliera a dar los resultados. Habían convocado a las 6 corcholatas en el World Trade Center de la Ciudad de México para que leyeran los resultados, pero horas previas, cerca de las 3 de la tarde, Marcelo Ebrard convoca una conferencia de prensa en donde llama mucho la atención este punto. El punto de quiebre bajo el cual usa este pretexto para ya marcar su salida definitiva es que violentaron a una de sus representantes a la hora de querer entrar al conteo final de las boletas. Se ven estos videos en donde está intentando entrar, él acusa que es fuerza policial, la gente se escuda diciendo que es seguridad del mismo hotel, pero el punto es que le limitan la entrada a la gente de Marcelo Ebrard entre empujones junto con prensa, y a partir de ahí él convoca una conferencia de prensa en donde dice: acaba de pasar esto y yo no me presento a la reunión de las 5 de la tarde. Evidentemente Marcelo sabía que las encuestas no le habían favorecido, porque de lo contrario no hubiera hecho esto. ¿Por qué? Porque mucho de la crítica fue que en todo momento supo que esto podía ocurrir, pero se esperó, como tú dices, Valeria, al cuarto para las 12 para hacerlo público. Llama la atención algún data interesante. Él menciona que hay un 14% de incidencias en las boletas que encontraron. También algo de información que el lunes todavía estaba en prensa, estaba en los medios, es que de las 4 empresas seleccionadas
que tenían que organizar 50 brigadas en todo el país. Cada una tenía que hacer 2.500 cuestionarios. Cada una de estas 4 empresas, una de ellas, para el lunes les faltaba levantar esas encuestas en 26 entidades de la República. Es decir, ¿cuándo hicieron todo ese trabajo? Lunes, martes, y de repente el miércoles ya tenían toda esta información. Por eso el número de incidencias, y la pregunta es, ¿se habrá hecho bien el trabajo? Y ahí es donde empiezan estas críticas de uno de los mismos participantes, Marcelo Ebrard, diciendo, ya nos estamos pareciendo a lo que tanto criticamos, ya nos estamos pareciendo al PRI. Y por otro lado, si no se contaron y no se hizo el proceso bien, que para el lunes todavía faltaban 26 entidades de terminar el trabajo de una de estas casas encuestadoras, pues la pregunta aquí es, ¿habrá sido o es un dedazo moderno, un dedazo eterno, hasta rima, dedazo moderno eterno, que ya tiene más de 2 años? Y entonces, ¿qué peso tiene esta elección interna, esta primaria, si me permites decirlo así, de cara a la ciudadanía? Fue un trabajo ciudadano, fue un dedazo. Yo creo que es lo que va a dejar manchado este proceso, como también hubo sus inconformidades con el nombramiento de Xóchitl. Entonces, pues aquí nos queda cada uno de nosotros analizar como ciudadanos responsables, a ver los 2 procesos y en cuál y qué opinión quiero hacer yo de cada uno de ellos. Es que, a ver, el dedazo, en teoría, no es algo malo dentro de un partido político. El tema es que como lo usó el PRI durante tantos años, ya se satanizó el término, por lo que todo el mundo quiere disfrazar o quiere desvincularse de esta imagen priista de aquí es democracia, aquí no hacemos dedazo, ¿no? Por eso hacen esta especie de encuestas que Morena, es importante decirlo, le había funcionado muy bien. Desde que Morena se funda como partido, todas las candidaturas, bueno, salvo algunas que hicieron por tómbola, pero ninguna fue de una elección interna, ni tampoco por un dedazo de representante o del presidente en su momento, sino que hacían encuestas. Con esto que lograban, en teoría, no evidenciaban las fracturas que tenían dentro de la misma estructura de Morena, por un lado, y por otro lado, como no decían bien cuál iba a ser el método, se prestaba para que fuera un dedazo disfrazado de encuesta, que fue lo mismito que intentaron hacer aquí, pero creo que el problema fue que a la hora que abren el proceso a escala nacional, mataron 2 pájaros de un tiro para positivo, porque marcaron agenda durante 70 días, o la llevan marcando desde hace 2 años, hicieron público el proceso, entonces estaban ganando por donde lo quieras ver, pero esta misma publicidad le salió en contra en el sentido en el que a la hora que empieza a haber fracturas internas, las fracturas también se hacen públicas. Marcelo lo evidencia ya rotundamente en la conferencia de prensa del 16 de agosto, en donde dice, es Claudia o soy yo, y platica todo el acarreo gubernamental, incluso de recurso público, que están llevando a favor de Claudia, y a partir de ese momento se evidencian las fracturas que hay internas en el movimiento, que fueron trazando la salida de lo que hoy se confirmó, ¿no? Que Marcelo Ebrard, aparentemente todavía no confirmado, pero va a dejar el partido Morena. Y yo nada más aquí quiero traer otra idea a la mesa, que es cambiar la narrativa dentro de todo esto que hemos vivido estos últimos días, y básicamente que las 2 fuerzas que la oposición, como ya comentamos en el capítulo pasado, revivió. Creo que hay algo positivo de todo esto, Marisa, y es que estamos hablando del tema en todas las mesas, que se ha vuelto, yo estuve estos 2 días en Ciudad de México y era el tema, es decir, desde el Uber que tomé, el taxi que tomé, las comidas que tuve, entonces está haciendo que este método, sí, con sus defectos o con sus áreas de oportunidad importantísimas, está haciendo que los ciudadanos nos involucremos. Y es nada más así como que otra visión que quiero traer a la mesa de nos estamos hoy interesando más por lo que va a ser esta campaña presidencial. Y vamos con el tercer punto, bueno, no, de este primero, que es la tercer vía. Pero adelante, Marisa, me ibas a comentar. Creo que lo sorprendente de todo esto también es que la noticia de Marcelo Ebrard está opacando la noticia que Claudia Sheinbaum fue la elegida, por así decirlo, y está dejando en segundo lugar de importancia en la conversación lo que a ti y a mí nos emocionaba en el capítulo pasado, que ahora sí, creo que a ti te emociona un poco más que a mí, ahora sí ya se confirmó que en la boleta electoral va a haber 2 mujeres. Para como pinta el panorama hasta ahora, va a haber un debate entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Veremos si se confirma la tercera vía o no, pero primero quiero poner sobre la mesa notición, Valeria, que se confirman 2 mujeres en la boleta electoral.
Pues algo histórico, algo que va a cambiar la narrativa para miles de mujeres, que espero que tenga un impacto real en el país. Va a ser un tema de conversación, va a cambiar muchísimas maneras de expresarnos, porque ahora quienes están en la toma del poder o en el poder van a ser 2 mujeres. Entonces va a cambiar el status quo. Y nada más así como traigo a la mesa también que dices cómo hoy está opacando Marcelo al nombramiento de Claudia. El viernes pasado pasó algo igual, y Xóchitl fue la nota cuando se presenta en el Senado en el primer día de sesiones, cuando era también el 5º informe. Entonces, quien pega más fuerte, con el mensaje más fuerte, que conecta mejor con la ciudadanía, es quien se lleva la nota. Y estos 2 personajes se abrieron, conectaron con la ciudadanía y dijeron, está pasando esto. Y bueno, creo que ahí podemos empezar a ver pues qué es lo que nos interesa a los ciudadanos, ¿no? Y qué va haciendo la nota. Creo que aquí, perdón, vale la pena, antes de pasar a la tercera vía para cerrar este primer bloque o esta primera idea, vale la pena también reforzar en las críticas que mucha gente ha encabezado hacia Marcelo, que Marcelo firmó las reglas del proceso interno de Morena, aceptó las preguntas y todo el método de cómo se iba a llevar a cabo, autorizó una casa encuestadora que en su momento, porque recordemos que había una casa encuestadora madre y 3 casas encuestadoras espejo que corroboraban el proceso. O sea, entiendo el punto que marque fraude o una incidencia que pueda cambiar el resultado si alguna de las casas encuestadoras, de estas 4 casas encuestadoras, no coincidiera con el resultado del resto de las que caminaron en este proceso, ¿no? Iban representantes a su favor. Todo esto seguramente para cuando ustedes escuchen este capítulo, espero que Marcelo haya presentado ya alguna de las pruebas que tanto infunde, pero la crítica aquí va en que el tema de esperarse hasta el cuarto para las 12 fue porque vio que el resultado no le favoreció, no porque estuviera en contra de cómo se estaban haciendo las cosas dentro de su partido, sino que estuve a favor durante 5 años, pero cuando ya este totalitarismo o este poder no me favorece a mí, entonces pues ya doy un paso atrás. Cosa o situación que no hizo la oposición. La oposición, todos cortitos, todos se pusieron al son y el ton y han mostrado otra cara, todos unidos, y pues ahí están con su candidata. Entonces también ya empezamos a ver diferencias importantes. Y ahora sí, vámonos a la famosísima tercera vía. Habrá una tercera vía. Ha habido muchísimos movimientos con Movimiento Ciudadano. Como les dije, me fui a México y digo, y nada más me salgo de Monterrey y pasó todo. Colosio declina para ir a la presidencia. Nunca había dicho que sí, pero sabíamos que era uno de los candidateables. Ya oficialmente dice, y lo dijo de una manera tan humana, me encantó. A mí también me gustó mucho su mensaje. En la Universidad de Monterrey diciendo, no estoy listo, es un tema familiar, es un tema de madurez, es un tema de muchísimas cosas que tengo que aprender. O sea, realmente se abrió, como yo digo, de corazón y dijo, pues no es entrarle a cualquier cosa a la presidencia de la República. Pasa eso. El secretario de Ayuntamiento también de Colosio, Agustín Basabe, sacó un video el domingo, lunes, diciendo MC debería de entrar a apoyar a la oposición si es que están más fuertes en la carrera la oposición versus Movimiento Ciudadano. Entonces, ya ha habido voces nuevas o voces disidentes de lo que es hoy la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Creo que sigue siendo la pregunta y no sé hasta cuándo va a haber alguna definición. En el tema de Luis Donaldo Colosio, a mí me gustó mucho el mensaje. Creo que regresamos a lo que también platicábamos tú y yo. El hecho que un candidato o que un político se presente como humano automáticamente conecta muchísimo más. O sea, el hecho que él diga necesito madurar o no estoy listo, o algo refiriendo a que no tiene la madurez suficiente para asumir la presidencia, creo que todos lo habíamos visto, pero de hecho que él deje el ego a un lado y lo diga es admirable. Y por otro lado, creo que naturalmente Luis Donaldo Colosio, con la historia de familia que trae consigo, nos genera un sentimiento diferente, y el hecho que él diga, creo que por lo menos a mí sí me pone la piel chinita después de ser mamá, el hecho que él diga quiero estar con mis hijos, te habla también un poco de la carencia que
que él tuvo. Y regreso al punto, nos vamos con el discurso populista, si tú lo quieres ver, en el sentido en el que nos estamos enfocando en su vida privada y no en los posibles resultados que pudiera entregar como alcalde en este momento o como presidente en dado caso que asumió ya que no se irá. Pero naturalmente ya conecta más con nosotros que como había conectado anteriormente con este discurso. Totalmente, y a mí me tocó la muerte de su padre, me acuerdo perfectamente dónde estaba, en qué momento, estaba yo en secundaria, yo estudiaba en el extranjero, me acuerdo que mi mamá me habló, son de esas noticias que te impactan, y sí se volvió el hijo de todos nosotros, de una generación completa que lo abrazamos. Y yo me acuerdo, un año antes de la elección de Monterrey, que ya sonaba su nombre, yo tenía una seguridad, y es que por ser el hijo de muchos de nosotros, y bueno, sobre todo una generación más grande que la mía, ya era algo que sumaba, ya era algo. Y bueno, pues ya dirá el tiempo cómo ha sido su trabajo, pero bueno, muchísimo movimiento en MC. Y yo llevo muchísimos días pensando, y aquí a los que nos escuchan me encantaría saber su opinión. Ha habido como estos editoriales o estos líderes de opinión diciendo MC se tiene que sumar a la alianza, pero por otro lado es cómo se va a sumar si representan todo lo contrario por lo que han trabajado, es regresar al PRIAN. Entonces hasta yo misma estoy en disyuntiva. En disyuntiva, ¿qué debería de ser MC? Y no sé si al final en ambas obviamente gana o en ambas pierde, y no sé si será la historia a corto plazo quien vaya a darles como la calificación, y creo que están en una disyuntiva bien complicada, que me imagino que por eso pues ya internamente pues también ya empezaron ellos mismos a agarrar bandos. Fíjate que yo en ese sentido difiero. Entiendo que pueden estar en una disyuntiva, pero creo que el panorama lo dejaron puesto para el escenario que estamos viendo actualmente. O sea, nunca le cerraron la puerta a Marcelo Ebrard, nunca tampoco se definieron por algo diferente, y a mí me gusta mucho, los números y yo no nos llevamos únicamente cuando me aviento a hacer análisis de números políticos. Y me puse a ver porque Movimiento Ciudadano empezó a sonar y empezó a sonar y empezó a sonar como una tercera vía con la oportunidad de contender por la presidencia de la República, y un tema muy ambicioso que decían ellos, ir solos a la elección federal. Me puse a checar dos números porque Movimiento Ciudadano trae la imagen de un partido pequeño, y les quiero dejar para que ustedes mismos juzguen. A ver, tenemos que aceptar que Movimiento Ciudadano tiene muy buenos voceros actualmente. O sea, Movimiento Ciudadano, después de Samuel García y después de Enrique Alfaro en Jalisco, es otro al Movimiento Ciudadano de antes de estos dos estados. Porque hasta antes del discurso que encabeza Samuel García a nivel nacional, o lo que en su momento hizo también Alfaro o Luis Donaldo Colosio, no lo voy a dejar atrás, conocíamos al Movimiento Ciudadano por la canción del niño Yawi, que circulaba en todos hasta en antros, en el extranjero la ponían, y que alcanzó 54 millones de vistas en YouTube. Pero fuera de eso vamos a ver los números de Movimiento Ciudadano. Tiene una militancia de 384,000 personas. Tiene 27 de 500 diputados, 12 de 128 senadores, 2 de 32 gubernaturas, 145 de 2,043 alcaldías, y en las elecciones federales del 2021, que son las últimas que traemos a referencia, su fuerza política fue la cuarta, fue una fuerza política menor que no llegó a los 2 dígitos, se quedó con 7 puntos porcentuales, lo que nos habla sinceramente que Movimiento Ciudadano es hoy por hoy un partido pequeño. Vamos a echar más números todavía. En Jalisco, en el 2018, Enrique Alfaro gana con 1,354,014 votos. Estamos hablando del 39% de la votación. En Nuevo León, Samuel García, en el 2021, gana con 786,808 votos, 36% de la votación, tomando en cuenta que era una votación de 4 fuerzas. O sea, estaba Clara Luz, estaba Adrián de la Garza, en su momento el PAN también medio figuró, lo que tú quieras. Sumando estos dos, consigue o ha conseguido 2 millones de votos, que en una elección federal no son absolutamente nada. Entonces, Movimiento Ciudadano, por más que quieran vender la idea que Samuel García, que creo que no le convendría a Samuel García el panorama de bajarse de la gubernatura para irse por la presidencia, pero por más que quieran vender la idea de ir solos, solo con un hombre como Marcelo Ebrard pueden realmente salir de esta marca y de estos números de ser un partido chico, porque por más que lo quieran vender diferente, hoy por hoy Movimiento Ciudadano es un partido pequeño todavía.
Pues vamos a ver en estos días qué sigue para Movimiento Ciudadano. Yo creo que estaban esperando definitivamente esta definición de hoy, que ya era muy cantada. Pero bueno, vamos a seguir hablando seguro de esta elección como una elección de 2, una elección de 3, y vamos a seguir con esta información. ¿Y qué implica? Vamos al segundo punto, ¿te parece, Marisa? Yo me clavé, nada más, si me permites hacer un paréntesis 2 minutos más, me clavé todavía un poquito más en los números para ver a quién le conviene que sea una elección de 2 o de 3 fuerzas. ¿A qué voy? Para la gente que no está acostumbrada a términos políticos, hasta ahorita dominamos que va a ser el Frente con Xóchitl Gálvez y Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo con Claudia Sheinbaum. Queda pendiente si Movimiento Ciudadano acoge o no a Marcelo Ebrard. A eso nos referimos con una tercera fuerza. Si Movimiento Ciudadano se une al Frente Amplio Opositor, que hoy por hoy no se ve que esto vaya a ocurrir, entonces nos quedaríamos con 2 fuerzas. A ver, vamos a echar números. El padrón electoral del 2023 es de 98 millones de personas. La lista nominal, que son los votos que cuentan realmente en la elección, es de 96 millones de personas. Chequé, Valeria, las estadísticas del porcentaje de participación electoral en las elecciones presidenciales, en las últimas. Estoy hablando de la del 2000, 2006, 2012, 2018, y el promedio es de 63%. O sea, acude un 63% del padrón electoral a las urnas, que es un porcentaje alto. Muy alto. La de Calderón del 2006 se salió de la media, estuvo en un 58%, la de Fox estuvo superior, 64%, pero vamos a dejar de un 63% del padrón electoral, que podemos decir que eso es lo que esperamos en esta votación. Ahora, si sacamos números, estamos hablando que de la lista nominal nos vamos al 63% de participación electoral, acudirán, se espera, 60 millones de personas más o menos a votar el próximo 2 de junio, si todo sale como lo esperamos. Si nos vamos a una elección de 2 fuerzas, se tendría que dividir en 30 millones y 30 millones de votos, más o menos. O sea, Morena tendría el reto de sostener la votación que Andrés Manuel obtuvo en el 2018, que es un reto grande porque el número más frecuente que tenemos de Morena, que es todo este tema de la revocación de mandato, en donde movilizaron a toda su estructura electoral, que entiendo que tienen más, pero sumaron todas sus fuerzas, sacaron 15 millones de votos. Entonces ahí tenemos más o menos un porcentaje de cómo se está moviendo Morena en números. La oposición tendría un reto fuertísimo de alcanzar 30 millones de votos que nunca han alcanzado. Si nos vamos a estos mismos 60 millones de personas que creemos van a salir a votar, a 3 fuerzas estamos dividiendo el pastel en 20-20-20, en 20 millones de votos. Estamos diciendo que les bajamos la vara a todos los contendientes y entonces quien se acerque a los 25 millones de votos ya estaría cerca de despuntar en esta elección presidencial. Y la oposición sí ha conseguido 20 millones de votos en las últimas elecciones, 19 con Peña Nieto, para ser un poco más exactos. ¿A qué voy con esto? Hoy por hoy no hay una encuesta, no hay una sola encuesta que diga Movimiento Ciudadano a quién le suma o a quién le resta. Sabemos que la suma de logotipos no necesariamente se traduce en la suma de votos. Sabemos también que algunas veces y en algunas elecciones por la coyuntura, Movimiento Ciudadano ha logrado capitalizar los votos del mismo oficialismo, en otros evidentemente los de la oposición. Mucho se indica que va a dividir a la oposición Marcelo Ebrard a través de Movimiento Ciudadano, pero definitivamente si se van a 3 fuerzas, la vara para los 3 se queda en 20 millones de votos y creo que ese es el número que tendríamos que traer en mente. Totalmente. Y quiero sumar el siguiente comentario y pasando al punto número 2, ese reto que tú decías de cuántos votos sacó Andrés Manuel, y el reto va a ser ahora en esta nueva boleta, volviendo 2 mujeres, viene un reto importante para ambos bandos y ambas candidatas, y sabemos que el carisma no se transmite. Andrés Manuel es un político carismático y aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer Claudia con eso que ella de natural no es carismática? Podrá estar preparada, toda la experiencia que tiene, que sabemos en la función pública, pero ¿qué va a pasar con ese carisma? Que Andrés Manuel pues quisiera darlo, pero no se puede. Y frente a una candidata que de manera natural sí es carismática. Y ayer en una comida me encantó cómo alguien la describió diciendo, es la tía que todos quieren tener, es la vecina con la que te quieres llevar, es con la que quisieras hacer negocios, o sea, es con la que la mayoría de la gente se siente que conoce a una Xóchitl, ¿sí? Que habla
lo que está pensando, y una cualidad que también he estado escuchando, porque me la paso preguntando, que siempre está sonriendo y siempre parece que está de buenas. Yo pregunto y digo, ¿cuándo está cansada? La oí ronca en las últimas apariciones. Sí, ya está ronca. Pero yo decía, ¿cuántos años tiene? Yo me canso más que ella. ¿De dónde saca tanta energía? Entonces, sí va a estar aquí el reto del carisma en un país que lee poco y se informa poco. Pues muchas veces tú sabes que la imagen es la imagen. Peña Nieto era Peña Nieto, la parte visual para mucha, pues iba a decir mujeres, pero vamos, para muchos ciudadanos. Entonces, aquí mi apuesta y mi deseo es que no se vuelva, obviamente, un concurso de popularidad o de carisma, pero no podemos dejar de hablar del tema. ¿Por qué? Porque venimos de un gobierno con un presidente con una alta aprobación durante toda su gestión. Y otro reto que también va a estar de parte de los dos grupos, tanto del Frente como de Morena, es quién logra realmente transmitir que son un equipo y están en alianza. Hasta hoy la oposición lo ha hecho, es decir, se han mantenido los tres partidos unidos, pero también tiene un lastre, que es decir, y Xóchitl, que tanto va a representar, y voy a poner un nombre, Alito, sí, que tanto va a presentar las cosas que no nos han gustado del PAN, y cómo va a lograr conciliar ambos intereses de todos, quién va a tener la última palabra, qué tanto esos acuerdos van a ser transparentes de cara a los ciudadanos que quieren apostarle al frente, que quieren darle su voto. Entonces creo que ahí es parte de los retos que va a estar viviendo. Y por otro lado, digo, hoy vimos ya un quiebre en Morena, pero ¿cómo van a poder ellos presentarse? El resto va a seguir unida a Claudia, se van a presentar como estamos unidos, estamos fuertes. Digo, ya se fue un personaje importante al parecer, pero creo que esos son esos retos, el tema del carisma y el tema de cómo se presentan con las alianzas que hasta hoy han conformado. ¿Van a aguantar tantos meses coordinándose, poniéndose de acuerdo? ¿Van a dejar solas o no a las candidatas? Creo que ahí es donde habrá mucho que ver de lo que sigue. Mira, yo veo también bastantes retos y tienes mucha razón en el tema del carisma, empezando porque, a ver, Xóchitl Gálvez, como tú bien lo dices, es completamente carismática si lo quieres ver de cierta manera, pero carga con el peso de las siglas partidistas que no le suman nada, sino que le restan. De hecho, lo que más le tiran a ella es que la podrían usar como vía para que arrastre al resto de la vieja política, como bien tu gobernador lo ha definido, para meterlos a la contienda electoral o para regresarlos al Congreso, ¿no? Por el otro lado, Claudia, sinceramente, es una mala candidata. Mucho me cuestionaron en el episodio pasado que platicamos que yo dije que Claudia era competente. Si tú ves realmente el currículum de Claudia Sheinbaum, y a eso me refiero, es una mujer sumamente estudiada. Pero a ver, es muy mala candidata. O sea, realmente parece que está cansada en todo momento. Su discurso en ningún momento emociona. Le han hecho muchos memes y de verdad es hasta risible de doctora, ¿y ahora qué? O sea, que sale como con la cara de cansancio, que no es para menos con la agenda que lleva. Pero a lo que voy, Claudia no conecta. Si dejamos y empezamos mágicamente a respetar la ley, el presidente debería de dejar de ser vocero de sus corcholatas y dejarlos a su suerte, como estuvieron en estos 70 días en donde vimos que la nota así como que muy interesante no la dieron, ¿no? Pero Claudia carga con la aprobación presidencial y con la marca de Morena, porque ya lo hablamos también en el episodio pasado, y si no lo han escuchado, corran a escucharlo, que Morena traduce la aprobación presidencial en intención de voto, y estamos hablando de un presidente que tiene el 64% de la aprobación. Sería un error pelearte con un presidente que maneja el 64% de aprobación, y creo que la oposición tiene un reto tremendo también. Sabe que se necesita cada voto, tiene que asegurar el voto de los partidos políticos, amarrar el voto antiobradorista sin caer en la trampa de pelearte con el presidente que tiene 64% de aprobación, que no sé cómo pueden hacer eso. Es como jugar, ya sabes, entre líneas.
capitalizar el voto, que creo que este es uno de los retos más importantes y que difícilmente lo han logrado, de los desencantados de Morena. O sea, Morena ha bajado en intención de voto, pero ningún partido ha incrementado o ha capitalizado ese descontento. Y por otro lado, que creo que es una clave importantísima para que la oposición pueda tener oportunidad de triunfo, mover a los abstencionistas. Pues viene muchísimos retos para ambos grupos, movimientos, y yo quiero hablar de los retos principales que me encantaría que fueran la conversación en los siguientes meses, los retos que le duelen al país, los retos y sobre todo pues las grandes problemáticas que estamos viviendo. Y voy a empezar con el que es el para todos el número uno, y yo lo nombro y me gusta decirlo, digo no que me guste, disculpen, no me gusta decirlo así, pero es México se está desangrando. Y quiero traer aquí algunos datos que nos gusta siempre compartir datos, porque pues creo firmemente que lo que no medimos no podemos mejorar. Definitivamente el tema número uno debe de ser el tema de seguridad y violencia. México se está desangrando. Pensemos en las carreteras inseguras, familias completas desaparecidas en carreteras de Guanajuato, de los principales estados del centro. De acuerdo con el INEGI, en el 2022 ocurrieron un total de 32,000 homicidios dolosos. Es el sexto país con más homicidios dolosos, la mayoría de América Latina también. Y esto nos habla de que es el tema principal. Los desaparecidos también, somos un país que el número de desaparecidos ha ido en aumento. Se habla de 110,000 desaparecidos en lo que va de esta administración. Yo creo que algunos de ustedes vieron la película Ruido, y si no, de verdad la recomiendo. Te estruja el corazón. Me dolió verla, pero también te habla de la insensibilidad que tenemos como gobierno, las fiscalías, quienes atienden estos temas, y estamos revictimizando a las víctimas. Entonces, el tema es la inseguridad, la violencia, los desaparecidos, los crímenes dolosos y, bueno, pues obviamente el crimen organizado. Ese es el tema número uno. Digo, nada más así por mencionar, y ahorita te paso la palabra. Marisa, definitivamente la educación también, con el nearshoring, todo esto que pudiese ser un país con mucho mejores oportunidades, con una inversión extranjera mayor, tiene que ver con qué tan preparados estamos los mexicanos, qué tan preparados están nuestros jóvenes, en qué tipo de carreras que sean las ahorita técnicas, que les den trabajo rápido, que les den trabajo con una preparación bien técnica, remunerado, claro. porque si no, y no tienen las posibilidades de estudiar una carrera de 4 años, ¿qué hacen? Trabajo fácil, respuesta muy fácil y a la mano, el crimen organizado. El crimen organizado, exactamente. Y tenemos que volver a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles. A mí me gustaría que en la propuesta de las dos candidatas esté esta propuesta en la educación. Me voy rápido al tercer reto que veo, que es la salud. El tema que hemos escuchado en estos últimos meses es ¿dónde están las medicinas? Las medicinas. Vemos lo que ha pasado en las clínicas del IMSS con los elevadores, es algo impensable. Y bueno, pues es un tema de números, vamos a traerles números y que en cada uno de los siguientes también capítulos hablemos de cada uno de estos retos durante todo el capítulo para poder profundizar, pero nada más, ¿qué les deberíamos de estar exigiendo a las candidatas en sus propuestas? Para mí esta elección debería de ser de propuestas, de soluciones y no de ideas como ha sido estos últimos años. Y definitivamente el tema de la economía y la pobreza como cuarto y quinto, también para trabajar en propuestas. Fíjate que yo, y bien lo dices, Valeria, tienes toda la razón, es muy desgastante una campaña que apenas va a empezar, o sea que faltan 10 meses todavía para que sea la elección y podemos cambiar de narrativa y aprovechar este tiempo para, en vez de centrarnos en grillas, centrarnos en propuestas. Una pincelada rápida a lo que yo veo: definitivamente la seguridad es el tema número uno del país, un tema sumamente sensible que, por más que la estrategia pueda ser a largo plazo, es una necesidad que se tiene que atender ya a corto plazo. El mismo Marcelo Ebrard lo dijo en una entrevista: por desgracia los recursos del crimen organizado ya superaron a los recursos del Estado. Entonces, esta idea
idea que a través de los programas sociales los jóvenes se van a conformar con un sueldo y no van a caer en la tentación del crimen organizado, creo que ya vimos que no está funcionando. Se necesita resolver los problemas sociales, como bien decías, de fondo, para entonces hacer que los jóvenes no se involucren en temas de delincuencia. ¿Ya qué voy con esto? Los temas de educación que bien mencionabas. Por otro lado, creo que en los temas de seguridad tenemos que combatir la impunidad. Un país en donde el 90% de los crímenes permanecen impunes es un país que invita a los delincuentes a seguir delinquiendo. ¿Por qué? Porque pues yo puedo hacer lo que sea, matar a quien sea, robar lo que sea y aquí no pasa absolutamente nada. Los porcentajes en la Ciudad de México indican que todos los crímenes están arriba del 98% homicidio doloso, 97% violencia familiar, 95% de impunidad de la violación, 92% robo simple y así nos podemos ir. En temas de la educación, bien lo decías, el próximo presidente o presidenta tiene un reto enorme. ¿Por qué? Porque venimos con una generación ya con un rezago tremendo por la pandemia. Tuvimos este tema de aprendiendo en casa que creo que no funcionó. 1,5 millones de jóvenes salieron del sistema escolar y no se ha logrado que regresen. Esto evidentemente les abre la puerta también del tema del crimen organizado. Y bueno, la polémica de los libros de texto creo que ni siquiera vale la pena tocarlo, pero definitivamente si no se atiende a la generación que está ahorita en las aulas, estamos condenando al país a un futuro negativo en los próximos 30 años. En temas de salud, este tema de crear el INSABI y luego desaparecer el INSABI deja también un reto tremendo para la siguiente presidenta o presidenta, que creo que el tema de salud es de los más sensibles, de las problemáticas más sensibles del país. Y yo me iría ya para concluir. Tenemos que volver a fortalecer nuestras instituciones, tenemos que sacar la política de los temas técnicos. O sea, en el aeropuerto no tiene nada que ver las decisiones políticas, en la salud no tiene nada que ver la politiquería. Dejemos lo técnico para los técnicos y regresemos, tú lo explicas mucho mejor que yo porque tú eres abogada y yo comunicóloga, el Estado de Derecho. Verdaderamente necesitamos volver a sostener, a solidificar, no sé cómo decirlo con el término correcto, los pilares que sostienen este país, que son en gran medida nuestras instituciones. Yo con eso me iría de los retos, pero por supuesto coincido que tenemos que profundizar en próximos capítulos. Y tenemos que partir de usar la narrativa y el lenguaje correcto desde quien asume el poder y hablar bien de nuestras instituciones, no cuestionarlas a todas, cuestionar desde las instituciones de gobierno como las instituciones educativas de prestigio, y eso ha sido lo que hemos escuchado estos últimos años. Entonces, es importantísimo volverles a dar ese lugar que tienen, que han hecho el país lo que somos. Somos un país con instituciones fuertes si nos comparamos con otros países de América Latina, pero tenemos que buscar y empezar a trabajar desde cómo nos expresamos, como lo ha hecho el presidente, que ha sido hablar mal y cuestionarlas todo el tiempo, hablar mal de las instituciones. Bueno, pues ¿con qué nos vamos después de este miércoles 6 de septiembre? Definitivamente se dio lo esperado, como lo dije, el dedazo moderno, el dedazo eterno. Sí, por un lado, bueno, viene algo para México, espero, el que 2 mujeres, como ya lo dije y muchas veces y sigo... Pero vale la pena, vale la pena. ¿Cómo llegamos a esto, verdad? ¿Qué pasó en un país con una cultura algo machista que llegamos a tener 2 mujeres? Y bueno, definitivamente mi deseo para cambiar la narrativa es que sea una campaña de propuestas de estos temas que hoy enumeramos, que son 5 de las problemáticas principales que vemos. Pero bueno, a los que nos escuchan, ¿ya tienes definido tu voto? Falta, ¿cuántos meses? 9 meses más o menos. Más ¿O definitivamente quieres escuchar las propuestas y estás indeciso? Platícanos, cuéntanos. Yo me iría también por el tema, a ver, lo más básico. ¿Tienen su credencial para votar lista? Porque, a ver, este tema no solo viene por los presidentes o por las presidentas, sino que se va a renovar Congreso, se va a renovar Cámara de Diputados y de Senadores. Tenemos que estudiar las propuestas y conocer las propuestas para no dar de carro completo a ninguna fuerza política, ¿eh? O sea, esto no se trata de si Morena queda en la presidencia y no le des carro completo. No, si la oposición queda en la presidencia, tampoco le des carro completo. Este país en todo momento, creo yo, que necesita de dos fuerzas para que vayamos perfeccionando nuestra democracia, por un lado. Por otro lado,
Empecemos, bien lo dijiste, a cambiar la narrativa de la grilla a las propuestas. Y a mí me ha ayudado mucho en este momento en donde me empiezo a involucrar en cuáles son los retos del presidente, cómo cambiaría yo la problemática en dado caso que estuviera en la silla, que espero nunca estarlo porque se me hace un paquetón y no creo estar preparada, pero a lo que voy de todo esto, esta narrativa me ha ayudado a ir de lo macro a lo micro. ¿A qué voy? Empiezas a identificar, cuando empiezas a meterte ese chip en la cabeza, pequeñas problemáticas que se van topando en tu día a día, en donde sí puedes participar. Si alguien cercano a ti no está estudiando, sí es tu problema. No se trata que el conocido de mi vecino, de lo que sea, su hijo dejó porque no le alcanzó para la cuota escolar y que te sigas caminando. Ya nos dimos cuenta cómo este tema conduce a otras problemáticas en el país. Entonces, empezar a involucrarnos en lo micro para entonces poder empezar a cambiar lo macro. Pero no me refiero únicamente con tener la credencial para votar lista. Sabemos que política, lo que hacemos con el de al lado impacta a lo grande. Sabemos que lo micro tiene un impacto en lo macro y no al revés. Marisa. Claro, dejemos de cambiar de narrativa, o más bien empecemos a cambiar de narrativa, que el involucrarnos en el acontecer de nuestro país no solo basta con ir a votar el 2 de junio y con tener la credencial lista, claro que ese es un paso importantísimo, pero empecemos a identificar las problemáticas que tengamos a nuestro alcance para también empezar a cambiar en los pequeños círculos que tenemos a nuestro alrededor. Solo así vamos a poder exigir con más medida, con mejor feeling, con mejor cálculo cuando tengamos que hacer propuestas a lo macro, pero no podemos hacerlo si no identificamos lo micro. Con eso me quedo yo, Valeria, y eso les dejo de tarea. Pues muchísimas gracias, Marisa, gracias a todos los que nos están escuchando. Quisimos hacer esta grabación hoy en la noche, aunque lo escuchen en los días posteriores al este jueves, y con la idea de seguir juntos cambiando la narrativa y analizando qué sucede en nuestro país. Un abrazo a todos. Por favor, escúchenos todas las semanas. Estamos en Spotify y en YouTube como Cambiando la Narrativa, y en redes sociales me encuentras como Marisa Informa y Valeria V Guerra S. Por ahí esperamos su feedback y su retroalimentación. Gracias por estar en un capítulo más. Bonita noche. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.